Hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia ocurre por una déficit de albumina en la sangre y esta se puede observar en sus pacientes mayores con mayor frecuencia. Continuaré hablando sobre qué es la proteína albúmina. La albúmina es una proteína plasmática hidrosoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que puede disolverse en agua. Esta es más abundante en el plasma y esta es producida por el hígado, en el que tiene múltiples funciones como transportar y almacenar ácidos grasos, oligoelementos, hormonas y otras sustancias como calcio o fármacos. Añadiendo que sirve para controlar el pH sanguíneo. Esto quiere decir que actúa en el sistema buffer. Además ejerce entre el 75 y 85 de la presión oncótica. Es una forma de presión en el sistema circulatorio que permite que el agua cruce la barrera de los vasos capilares y ésta penetre el sistema circulatorio. Además de ingresar al torrente sanguíneo, ayuda a mantener el líquido sin que se filtre de los vasos sanguíneos a otros tejidos. Por lo que la déficit de albúmina, el líquido puede escaparse de la sangre y acumularse en los pulmones, el abdomen u otras partes del cuerpo, y así produciendo la llamada hipoalbuminemia. Ya que sabemos lo que es la proteína albúmina, hablaré sobre la proteína en general, su estructura y función. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Estas son largas cadenas de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Todos estos presentan su carbono quiral, un hidrógeno, su grupo carboxilo, grupo amino y un radical. El conjunto de aminoácidos es lo que hace las largas cadenas de proteínas. Estas son las que hacen la mayor parte del trabajo en las células de nuestro organismo. Son necesarias para la estructura, función, regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Y estas tienen distintas estructuras. Comenzando con la estructura primaria, esta es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica, es decir, una cadena que tiene hasta 50 aminoácidos. Tiene la capacidad para formar enlaces peptídicos de puentes de hidrógeno. El enlace peptídico es un enlace covalente y se establece entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ocurriendo con este enlace el desprendimiento de una molécula de agua. Continuando con su estructura secundaria, podemos notar que estas estructuras se van plegando localmente, lo que da una forma hélice, y esta se encuentra estabilizada por puentes de hidrógeno, que ocurre entre el grupo carbonilo como aceptor de hidrógeno y el grupo amino como donador de hidrógeno. De esta forma se genera la cadena polipeptídica estable. Siguiendo con su estructura terciaria, podemos observar que se forma una estructura tridimensional que es generando un polipéptido. Esta logra una conformación globular, que es generada principalmente por los radicales de los aminoácidos que conforman estas proteínas. Y por último tenemos a su estructura cuaternaria. Estas proteínas se componen de varias cadenas polipeptídicas que también son conocidas como subunidades, y cuando estas se unen forman esta estructura que sale en la imagen, como que se va ensamblando, y las interacciones que estabilizan esta estructura son generalmente uniones débiles. La estructura de la albúmina es una cadena polipeptídica de 585 aminoácidos que posee 17 enlaces disulfuros intracadenados, que a su vez ocurren entre cisteínas. La albúmina es una estructura terciaria con su forma globular. En el caso de la albúmina, su estructura primaria, que es holoproteína, solo está formada por los 585 aminoácidos. En su estructura secundaria, en su mayoría es de alfa hélice y se encuentra plegada localmente, y a su vez se van a ir plegando para ir formando su estructura terciaria, como ya mencionamos, que es globular, y también se va a ir formando su estructura cuaternaria, que cada vez que éstas se van a ir plegando, su energía libre disminuye mientras aumenta el pliegue de la proteína, al ir cambiando de estructura, como secundaria a terciaria o terciaria a cuaternaria. Esto sucede durante el plegamiento, origina una disminución en la entropía. Y para continuar debemos saber lo que es la entropía. Y se dice que es el grado de orden-desorden de un sistema y parte de la energía que no pueden utilizarse para producir trabajo. Volviendo a lo que es la albúmina
La configuración de la cadena polipeptídica como resultado del plegamiento. Este proceso es de una proteína globular que está claramente favorecido por la termodinámica. Esto es, el incremento de la energía globular del proceso debe ser negativo. Los residuos hidrofóbicos de los aminoácidos quedan orientados en su plegamiento hacia el interior de la molécula, en contacto con sus semejanzas y alejados del agua. En consecuencia, la internalización de los grupos hidrofóbicos aumenta la aleatoriedad del sistema proteína más agua y por consiguiente produce un aumento en la entropía al doblarse. Este aumento de entropía produce una contribución negativa a la energía libre del plegado y aumenta la estabilidad de la estructura proteica. Ya teniendo su funcionalidad y estructura, podríamos tomar como un ejemplo de funcionalidad en el caso de la estructura terciaria de la albúmina, que como ya mencionamos, la forma globular realiza transporte de moléculas o reserva de aminoácidos. Y para ir terminando ya, volvemos a lo que es la patología y hablaremos sobre lo que son las posibles causas, ya que pueden existir muchas, pero entre las más conocidas podría ser el estado nutricional que es deficiente, una difusión renal o falla al riñón, una enfermedad hepática o entre otras enfermedades que se pueden ir causando. También existen algunos casos que no presentan ningún síntoma, o esto pasa generalmente cuando los niveles de la albúmina en la sangre son muy bajos. En este caso es posible que no estén comiendo bien, puedan tener una inflamación en el cuerpo o una parte del mismo, ya sea cualquiera, puede tener debilidad muscular, fatigas o calambres, y es posible que tengan poco apetito y no estén comiendo bien. Si tienen problemas en el hígado que pueden haber causado una hipoalbuminemia, notarán su abdomen distendido como con fluidos. Y esto, como ya se había mencionado, pasa en los casos cuando ya la albúmina en sangre son demasiado bajos. Y el tratamiento siempre va a depender de lo que es la gravedad de la enfermedad, ya que el médico siempre va a ser el que le va a dejar sus medicamentos adecuados dependiendo de la severidad de la patología. Y este fue nuestro trabajo. Muchas gracias. Le dejamos las bibliografías utilizadas para este respectivo trabajo.